¿Cómo están chicos y chicas de segundo año de secundaria? Les habla la profesora Iris Mauriola y en esta ocasión vamos a desarrollar el capítulo número 20 del tomo número 7 denominado Plan de Redacción 1. Para comenzar, vamos a observar la siguiente estrategia motivadora, en la cual puedes observar una imagen con unos logos bastante conocidos por ustedes y me hacen la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de este gráfico? Muy bien, es una línea de tiempo. ¿Qué nos permite organizar? Si te das cuenta, tenemos unos datos temporales, años, ¿verdad? Entonces, una línea de tiempo nos ayuda a organizar datos desde los años más antiguos hasta los más actuales. Y lo mismo, chicos y chicas, vamos a desarrollar en los ejercicios de plan de redacción. Entonces, ¿qué es un plan de redacción? Es un ejercicio que consiste en plantear un orden lógico en un conjunto de oraciones que giran en torno a un mismo tema, de modo que tengamos un texto con mensaje claro, preciso y coherente. Estructura de los ejercicios de plan de redacción. Tenemos un título, que es la frase que informa el contenido de un texto, los enunciados, que son oraciones o frases que están previamente desordenados, y las alternativas de ordenamiento, 4 distractores y una secuencia lógica, que será la respuesta correcta. Ahora veamos los criterios de ordenamiento. Tenemos en el primer lugar el cronológico. Plantea que el texto debe ordenarse según la aparición natural de los acontecimientos en la línea de tiempo, empezando por el hecho más remoto hasta terminar en el hecho más reciente o futuro. Veamos un ejemplo de cronología. La difusión del café. Número 1. Finalmente se extendió por Sudamérica y Asia. 2. A mediados del siglo XVII los europeos se reunían en las cafeterías para hablar de negocios y política. 3. Más tarde el café se popularizó en Europa. 4. Africanos y árabes fueron los primeros en conocer el café. Si te das cuenta, en los enunciados encontramos unos referentes temporales. Tenemos finalmente, a mediados, más tarde y primeros. Entonces, siguiendo los criterios cronológicos, tenemos el siguiente ordenamiento. Africanos y árabes son los primeros en conocer el café. Más tarde, el café se populariza en Europa. Siglo XVII, europeos en cafeterías. Finalmente llega a Sudamérica y Asia. Por lo tanto, la alternativa correcta será la letra C. Ahora pasamos al criterio de la generalidad. Establece que el orden del texto debe empezar por la idea más general y concluir con la información más específica. Es decir, la idea general es la idea o información más amplia y la información particular es una idea específica. Ejemplo de criterio de generalidad. El mundo de los animales. 1. Los mamíferos son animales superiores. 2. Los animales pueblan la tierra en todo lugar. 3. Cetáceos y primates, mamíferos dotados de inteligencia. 4. Dos grandes grupos, vertebrados e invertebrados. 5. La ballena azul, cetáceo de colosales dimensiones. Igual que en el criterio cronológico, aquí también vamos a tener palabras que son referentes y nos van a ayudar a encontrar la idea más general y llegar a la más específica. Por ejemplo, tenemos la palabra mamífero, animal, cetáceo, vertebrado y ballena azul. La más general, animales. Entonces comienza con la 2. La que sigue es vertebrados. Continúa la número 4. En generalidad, continúa la palabra mamíferos. Entonces continúa la oración 1. Luego un tipo de mamíferos son los cetáceos. Continúa la oración 3. Y un ejemplo de cetáceo, la ballena azul. Quiere decir que aquí tenemos la alternativa E como respuesta correcta a este ejercicio. Ahora, chicos, pasamos a desarrollar la hélico práctica. En el ejercicio 1 dice María Oré. 1. Actualmente reside en Mónaco, Europa. 2. Nace el 18 de abril. 3. Se dedica con éxito a la pintura y el diseño.
4. Su infancia transcurre en la isla de Varadero. 5. Ingresó en segundo puesto en el cómputo general de la Escuela de Bellas Artes. Entonces, ¿qué referentes tenemos en estas oraciones? La 1, el conector actualmente. En el 2, su nacimiento. En el 3, un dato actual. En la 4, su infancia. Y en la 5, sus estudios superiores. Por lo tanto, el orden lógico es con su nacimiento, su infancia, sus estudios superiores, un dato actual y lo que actualmente reside en Mónaco y Europa. En la número 2, el ejercicio se titula Viejos amigos. 1. Luego Pedro tuvo que ponerse a trabajar porque su casa necesitaban dinero. 2. Actualmente nos vemos esporádicamente. Aún el vínculo entre nosotros no se ha roto del todo. 3. En aquella época, Rebeca, Pedro y yo éramos muy amigos. Con el paso del tiempo, nuestras relaciones se enfriaron. 4. Rebeca fue a estudiar al extranjero gracias a una beca que le otorgaron. 5. En cuanto a mí, ingresé a la universidad donde empecé la carrera de Derecho. Entonces, aquí como podemos observar la idea más general en la número 3, que habla de Rebeca, Pedro y el narrador de la historia. Entonces, luego de esa oración debe continuar la que habla de Rebeca, es decir, la 4. A continuación, la que habla de Pedro, es decir, la 1. Y luego, cuando habla de la persona que está narrando, es decir, la 5. Y luego termina con un dato actual, con la número 2. Por lo tanto, el orden lógico es 3, 4, 1, 5 y 2. Muy bien. En la número 3 tenemos Paracas, su medio y recursos. 1. Precisamente por esta característica en sus playas se levantan industrias pesqueras. 2. Sin embargo, las aguas del mar que bañan sus costas contienen diversas cantidades de especies marinas. 3. Son fábricas de harina o aceite de pescado que generan divisas para el país y empleo para miles de peruanos. 4. En muchos puntos de la península de Paracas no llueve desde hace siglos. Entonces, aquí, chicos, emplearemos la generalidad. Empezaremos con el dato más amplio, más general, que es la número 4. Entonces, no llueve en Paracas desde hace siglos, dice oración, y nos envía a la número 2 porque hay una oposición parcial. Sin embargo, las aguas del mar que bañan sus costas contienen diversas cantidades de especies marinas, es decir, hay una característica positiva. Entonces, continúa la 1. Precisamente por esta característica, en sus playas se levantan industrias pesqueras. ¿Y qué son estas industrias pesqueras? Son fábricas de harina o aceite de pescado. Por lo tanto, el orden es 4, 2, 1 y 3. Muy bien. En la número 4 tenemos el título Descubriendo su vocación. 1. Participó en numerosos desfiles de moda. 2. Allí entabló amistad con redactores y fotógrafos. 3. Antes de ser ganada por el periodismo, incursionó en el fascinante mundo del modelaje. 4. Con ese acercamiento descubrió la amplitud del mundo de la comunicación. Entonces, allí también emplearemos el criterio de la generalidad. Empezaremos por el dato más amplio, que es la número 3, porque me habla que incursionó antes en periodismo en el mundo del modelaje. Luego de allí vamos a la número 1, porque en ese mundo del modelaje participó en numerosos desfiles de moda. En esos desfiles de moda entabló amistad con redactores y fotógrafos, es decir, continuó a la 2. Y luego con ese acercamiento, con esa amistad, descubrió la amplitud del mundo de la comunicación. Entonces, tenemos como orden lógico la 3, luego sigue la 1, la 2 y la 4. Excelente. En la número 5 nos piden una variedad de este tipo de ejercicios. Como título tenemos las lámparas. 1. En su interior llevan una ampolla que contiene el vapor de un halógeno. 2. Generalmente yodo, que aumenta la resistencia del filamento. 3. Existe una variedad infinita de lámparas, cada una con alguna utilidad especial. 4. Las lámparas de halógeno alcanzan temperaturas altísimas. Entonces, nuevamente el criterio de generalidad. Empezamos por la más general o amplia, que es la número 3, porque me habla de las lámparas en general. Luego me habla de un tipo de lámparas que son las lámparas de halógeno, que sigue la 4. Luego en la 1 me da una característica de las lámparas de halógeno, que dice que llevan una ampolla que contiene vapor de halógeno. Y en la 2 me hablan cuál es ese vapor de halógeno. Me dice que es generalmente el yodo que aumenta la resistencia del filamento. Entonces, aquí lo que me preguntan es, ¿cuál es la oración que ocupa el cuarto lugar en el orden lógico? Es decir, ¿cuál fue la última que está en el ordenamiento?
Es la número 2. Correcto, muy bien. Esa era la respuesta para este tipo de ejercicios. En la 6 tenemos algo similar. Un cazador urbano. 1. Carlos tiene 24 años y es conocido como pastor de perros. 2. Arroja los cadáveres en una jauría de perros. 3. Todas las mañanas roba un choclo en un mercado cercano. 4. Cuando las palomas se están devorando, se acerca y las golpea con un palo de madera. Entonces, nuevamente la idea de la generalidad. Empiezo con el personaje, que es Carlos, y cómo es conocido como el pastor de perros. Nos dice que él todas las mañanas roba un choclo en un mercado cercano. Entonces sigue la 3. Dice, este choclo lo utiliza para atraer las palomas y cuando ellas las están devorando, se acerca y las golpea con un palo de madera. Finalmente, cuando estas palomas ya están muertas, arroja sus cadáveres en una jauría de perros. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la oración que ocupa el tercer lugar en el orden lógico? ¿No? Si la última fue la número 2, una anterior a ella fue la número 4. Correcto, ella es la del tercer lugar. Excelente. La 7 dice, señale la secuencia correcta. 7. Educar en derechos humanos y en democracia. 1. ¿Qué necesitamos para educar en derechos humanos y en democracia? 2. Repercusiones de la educación en derechos humanos y en democracia. 3. ¿Qué significa educar en derechos humanos y democracia? 4. ¿Qué entendemos por derechos humanos y democracia? Entonces, lo primero es que entendemos cuál es su definición, es decir, la 4. Luego, ¿qué es lo que significa educar en derechos humanos? Posteriormente, ¿qué se necesita para educar en derechos humanos? Y luego las repercusiones o consecuencias. Por lo tanto, la respuesta es la A con el orden 4, 3, 1 y 2. La número 8, conservación ambiental en el Perú. 1. Principales parques nacionales del Perú. 2. Las unidades de conservación ambiental en el Perú, parques y reservas nacionales. 3. Parque Nacional del Manu, ubicado en el sur de la selva peruana. 4. Unidades de conservación ambiental en América del Sur. Y 5. Los parques nacionales de la selva peruana. Empleamos la generalidad. La idea más amplia es la número 4 porque me habla de las unidades de conservación de América del Sur. Luego continúa la 2 porque ya me va hablando de algo más particular, que son las unidades de conservación en el Perú, parques y reservas nacionales. Luego me habla de todos los parques nacionales de Perú, entonces voy a la 1. Luego me habla de unos parques en una zona específica del Perú, es decir, en la selva peruana. Y la última, la número 3, me habla de uno de los parques que está en la selva del Perú, que es el Parque Nacional del Manu. Por lo tanto, la respuesta es la C. El orden es 4, 2, 5, 1 y 3. Y la número 9, chicos, la energía nuclear. 1. Preparación de la primera bomba atómica por un grupo de investigadores en Estados Unidos. 2. Crisis de los misiles atómicos en Cuba durante la Guerra Fría. 3. Einstein formula la teoría de la relatividad. 4. Explosiones en Hiroshima y Nagasaki. 5. Desastre nuclear en Chernóbil, ex Unión Soviética. Entonces tenemos datos, ¿sí?, temporales. El más antiguo es el que me habla de Einstein. Entonces empezaremos con la 3. Luego, con la preparación de la primera bomba atómica empleada en la Segunda Guerra Mundial y su posterior explosión en Hiroshima. Entonces, de la 3 sigue la 1 y luego se va a la 4. Otro dato que sigue esa secuencia de tiempo es la crisis de los misiles atómicos en Cuba durante la Guerra Fría. El dato más actual de todas esas implicaciones, tenemos la 5, el desastre nuclear en Chernóbil. Por lo tanto, la respuesta es la letra D, que tiene como orden el número 3, 1, 4, 2 y 5. La número 10, funesto año nuevo. 1. Finalmente la 1 y 30 en medio de tanta decepción brindó con 1 litro de cianuro. 2. Primero le dieron las 12 en su casa. 3. Fue un año nuevo triste. 4. Luego de las 2 y 30 fueron a la casa de su padrino. Si te das cuenta, aquí tenemos horas, es decir, que nos puede ayudar a ordenar de forma cronológica de acuerdo al paso de las horas. Entonces, empezamos con la presentación del texto. Fue un año nuevo triste. Entonces, el dato más antiguo, primero le dieron las 12 en su casa. Luego, a las 12 y 30 fueron a la casa de su padrino. Finalmente, a la 1 y 30, en medio de tanta decepción, brindó con 1 litro de cianuro. Por lo tanto, el orden será 3, 2, 4 y 1.
En la 11 tenemos lo siguiente, una trágica función. 1. Los espectadores pasaron de la estupefacción a la rabia descontrolada. 2. Arrojaron piedras al estrado y comenzaron a destruir las butacas. 3. El grupo llegó por fin, pero solo tocó 3 canciones de todo su repertorio y luego se marchó. 4. Ante el escueto muestra musical, el público quedó francamente desconcertado. Toda esta historia comienza con la llegada del grupo y con las 3 canciones que tocó en todo el concierto. Entonces, ante esa situación, el público quedó francamente desconcertado. Luego, pasamos a lo 1. Los espectadores pasaron de la estupefacción a la rabia descontrolada y eso generó que arrojen piedras al estrado y comenzaron a destruir las butacas. Por lo tanto, aquí tenemos el orden 3, 4, 1 y 2. Muy bien. La número 12 me habla de nuestro querido Machu Picchu. 1. Está localizada en las afueras de la ciudad del Cusco. 2. Es una ruina arqueológica de enorme valor histórico. 3. Machu Picchu significa montaña vieja. 4. Frente a él se puede ver el Huayna Picchu. Y 5. Este significa montaña joven y en él hay un adoratorio a la luna. Entonces empezaremos con su significado, su etimología. Machu Picchu significa montaña vieja. ¿Dónde está localizada? En las afueras de la ciudad del Cusco. Me dice en la 2 que es una ruina arqueológica de enorme valor histórico. Frente a él se puede ver el Huayna Picchu y dice que este, es decir, el Huayna Picchu significa montaña joven y en él hay un adoratorio en la luna. Por lo tanto, el orden es 3, 1, 2, 4 y 5. Muy bien. Y en la 13 tenemos el baloncesto. 1. Jace Naismith, instructor de la YMCA, recibió órdenes de crear un ejercicio recreativo. 2. De esta manera nació este apasionante deporte. 3. El baloncesto nació en 1891. 4. Concibió entonces un juego que consistía en hacer entrar una pelota en una canasta. 5. La canasta no tenía fondo y era similar a las empleadas para recoger duraznos. Esta historia comienza con las órdenes que recibió Jace Naismith para crear un juego recreativo. Entonces, él lo concibió, lo planificó, ¿no? En hacer entrar una pelota en una canasta. Luego me hablan de la canasta en las 5. No tenía fondo y era similar a las empleadas para recoger duraznos. Y de esta manera nació este apasionante deporte. Me dicen en la número 2 y terminamos con la 1 que nos precisa el año en que se dio el inicio de este hermoso juego. Por lo tanto, tenemos como respuesta la A y el criterio utilizado ha sido el de cronología. Muy bien, muchachos, muchas gracias por tu atención. Será hasta una próxima oportunidad.